Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal. Voy a subir contenido en las próximas semanas, en los próximos meses, sobre cómo enseñar fotografía, sobre cómo aprendí yo fotografía, la metodología que utilizo y temas de YouTube, de cómo... Porque es gracioso que la gente se interese ahora por el vídeo porque quiere tener un canal de YouTube, porque quiere montar stories en su Instagram, cosas así. Lo mismo que hay mucha gente en Instagram que dice que son fotógrafos. Bueno, pues aquí tenéis una forma de cómo podéis aprender fotografía o cómo podéis enseñar fotografía y que vosotros juzguéis si os gusta o no. Esta era mi metodología de trabajo y así es como yo aprendí fotografía. Y esto me lleva a deciros que yo no digo si es buena o mala, digo que a mí fue la que me sirvió y que vosotros tenéis que juzgar si va a ser buena o no. Y también lo podéis juzgar a través de mis resultados. Es decir, cuando busquéis un profesor de fotografía, cuando busquéis un canal que os enseñe fotografía, ved los resultados que, en este caso, por ejemplo, mirad, analizar mi fotografía, echarle un vistazo a mi portfolio, a mi trabajo, y vosotros podéis decir, oye, pues este tipo sabe fotografía o no, me puede interesar lo que él va a contar sobre fotografía o no tiene ni idea porque no me gusta, no es el camino que quiero seguir. Bien, sin más dilación, esto ya lo he repetido en otros vídeos, tenéis que ser críticos con el currículum de la persona que os va a enseñar. Tenéis grandes fotógrafos que no tienen ni idea de enseñar, tenéis grandes fotógrafos que son buenos docentes, tenéis fotógrafos mediocres que son muy buenos docentes y tenéis una cantidad increíble. Tened en cuenta que la fotografía y el mundo digital es un negocio en el que la barrera de entrada es casi inexistente, es decir, no necesitas nada para coger una cámara y ya eres fotógrafo. Por lo tanto, el filtro lo tienes que hacer tú como aprendiz de fotografía, como cliente, porque vas a tener una industria muy segmentada, muy grande, con mucha competencia y no todo tiene que ser ni lo que tú necesitas, ni bueno, ni correcto. Por lo tanto, te va a llevar tiempo y es un trabajo que tienes que hacer como cliente y también una responsabilidad como docente. Bueno, os cuento mi metodología y cómo monto yo muchos de mis cursos y por qué. Yo trabajo en función de una pirámide, donde lo primero que yo enseño en fotografía, lo primero que yo aprendí, a mí me funcionó y eso es lo que yo transmito. Fue la composición fotográfica. ¿Por qué? Porque si tú aprendes el lenguaje de la fotografía, a través de la composición, tú puedes disparar con un móvil, en manual, en automático, como tú quieras, sin saber nada, pero aprendes las reglas de composición, esa estructura gramatical del lenguaje visual, que va a ser la composición, y por lo tanto vas a empezar a funcionar en fotografía desde el primer momento. Entonces vas a hacer mejores fotos, vas a dar un paso cualitativo en tu fotografía desde el momento que empiezas a aprender, porque son reglas que son sencillas, no son difíciles de aprender, pero lleva tiempo naturalizarlas. Por lo tanto, vas a estar motivado en fotografía desde el primer momento. ¿Eso a qué te va a llevar? A un segundo paso, que vas a querer contar historias de otra manera porque vas a querer profundizar en fotografía. Entonces yo empiezo a enseñar todo lo que es exposición. ¿Qué significa eso? Pues los pilares de una fotografía, velocidad de obturación, el ISO, la apertura, etc. Esos elementos, esos pilares de la fotografía, de su parte más técnica, pues son lo que te van a dar un pasito más, un escalón más en mejorar tu estructura de conocimientos sobre la fotografía. Cuando hables de fotografía, de aperturas, de diafragmas, de sensores, etc., te vas a dar cuenta que vamos a hablar de un tercer escalón. Cámaras, sensores, objetivos, tecnología, etc. Bien, una vez que aprendemos eso, entonces ya tenemos el resultado en la cámara. ¿Qué hacemos con ese resultado de cámara? Con esos archivos. Pues bien, vamos a hacer un trabajo de postproducción, de edición de fotografía. Pues entonces nos metemos en todo lo que son software, Photoshop, Lightroom, edición, flujos de trabajo, etc. Bien, ahí yo enseño a mis alumnos, como yo vengo de un mundo muy documental, mundo de fotoperiodismo, pues entonces yo a esto le pongo mucho hincapié, pero no desdeño lo que viene siendo el último paso para mí, que sería la parte más artística. Vosotros sabéis que en fotografía tenéis un punto técnico y un punto subjetivo. Una foto te gusta, no te gusta, tiene una influencia, etc. Bien, pues esta parte artística, como yo tengo una formación en Bellas Artes más reducida, pues ¿qué es lo que hago?
la delego en otros profesionales, intento eliminar el valor subjetivo de la fotografía como un mero dentro del mundo artístico, porque es más discutible. Entonces, mis cursos quiero que sean prácticos y eso se puede hacer, pero yo os estoy dando un esquema muy práctico y básico de cómo aprendí. ¿Por qué? Porque en la parte subjetiva nunca vas a dejar de aprender y en las otras tampoco, pero la subjetiva es un camino infinito. Hablamos de arte, ¿correcto? Hablamos de subjetivo, de opiniones, por lo tanto estaremos de acuerdo de que ahí anchas Castilla, ¿verdad? Bien, esta sería la pirámide con la que yo comienzo mis cursos, con la que yo enseño la metodología, cuando alguien viene con mis dudas, ¿de acuerdo? Cuando tengo que elaborar cursos, cuando elaboro temarios, yo siempre intento pasar por un circuito más o menos establecido, aunque lo puedo variar en función de qué tipo de fotografía, qué tipo de público. Por eso digo que busquéis el docente y el curso adecuado, porque la época de que los alumnos lleguen a clase, le dices, léete el libro, esa época pasó. Si no hay un feedback, si no hay un ejemplo práctico, si no tenemos siempre una actividad, los alumnos ya pierden atención. Y lo mismo te va a pasar a ti a la hora de aprender. Bien, yo siempre, si queréis una estructura más clásica, pues análisis fotográfico, que es la cámara y la fotografía digital, con sus capítulos de historia. Hablo de iluminación porque no todo el mundo quiere trabajar en exteriores, hay muchísimo trabajo de interiores, por lo tanto iluminación, y luego la edición de la imagen. Esto también yo lo enfoco mucho en métodos audiovisuales, que sería vídeo y fotografía, que hoy en día va muy unido. Y siempre prácticas. La fotografía sin práctica no es nada. Es decir, mi recomendación es haz 300.000 fotografías y cuando vayamos haciendo fotografías iremos aprendiendo. Porque si yo te doy un montón de teoría pero no practicas, no funciona, ¿vale? El flujo un poco más de un modo visual o en iconos, pues sería cómo se monta una fotografía o qué flujo de trabajo, pues una idea, una investigación, una documentación, qué material voy a utilizar, voy a conocer mi equipo, esos PDFs en manuales que nadie se los estudia, yo os sigo recomendando que los descarguéis. A veces son más rápidos que muchas horas en YouTube buscando el icono, pero si no queréis que alguien os lo explique porque no queréis leer, pues bueno, para eso estamos los docentes. Algunas cosas técnicas sobre por qué RAW, por qué JPG, por supuesto la composición, el encuadre, toda la técnica, el ISO, la exposición, los diafragmas, luego la descarga en ordenadores, en equipos, en máquinas, con qué tarjetas, a qué velocidad, luego la postproducción, Lightroom, Photoshop, Premiere, etc. Y luego el flujo Fluman, que para mí tiene la vida de la fotografía, que es la impresión, ¿vale? Esto sería cómo yo enfocaría un trabajo o la idea de una imagen, ¿de acuerdo? De un modo muy genérico, ¿vale? Entonces, esto sería un primer capítulo de cómo enfoco yo un taller de fotografía, cómo enfoco la docencia de la fotografía y la metodología que a mí siempre me ha funcionado bien de mi pirámide de conocimiento a la hora de enseñar qué es el mundo digital y qué son los métodos audiovisuales y la fotografía también analógica. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Por favor, preguntad. El vídeo solamente el canal se mantendrá vivo siempre que la comunidad funcione y reclame contenido y el contenido que os ofrezca os gusta. Si no, no tiene sentido. Aportar más contenido a la red que no sea útil no tiene ningún sentido. Así que yo estoy abierto a vuestras propuestas y a todo lo que queráis aprender, que mi información, que mi conocimiento os pueda ser útil. Así que sin miedo, preguntad, dejad comentarios. A los que sois más tímidos, pues soy fácil de localizar por email, por web, etcétera. Y ya está. Si os ha gustado, suscribiros, un like siempre ayuda, la campanita os ayuda a avisaros, todas esas cosas que ya sabéis de sobra. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.